Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el intestino grueso, así que acompáñanos a revisar cuáles son sus funciones y qué productos también pudieran llegar a ayudarnos a conservar su estado de manera íntegra. Bueno, y como comentamos, pues vamos a estar platicando sobre el intestino grueso. Y antes de empezar a ahondar en sus funciones, pues vamos a ubicarlo justamente en el cuerpo humano para que puedan distinguir pues de los dos intestinos que tenemos, que es el intestino delgado y el intestino grueso. Como ven aquí, pues forma parte del sistema digestivo y se encuentra justamente después de toda la longitud que abarca al intestino delgado y comienza justamente el intestino grueso. Y aquí alcanzamos a ver como una especie de zoom donde podemos distinguir cuáles son pues las partes que lo integran. De entrada tenemos pues en este caso al colon ascendente, luego tenemos al colon transverso y finalmente tenemos al colon descendente. Por ello es que pues también muchas veces en lugar de decirle intestino grueso se suele utilizar también este término como una alternativa para poder denominarlo. Adicional a ello tenemos diferentes características que componen pues al intestino grueso y entre ellas sobre todo tenemos a las distintas capas que componen pues a sus paredes. Por un lado tenemos a la capa interna, que es la mucosa, después viene la capa submucosa, están también las capas musculares gruesas, la subserosa y finalmente pues tenemos a la capa serosa. Esto es como si estuviéramos observando como un corte, como si fuera pues una rebanada del tejido intestinal para que podamos distinguir cuáles son cada una de las partes. Y pues también algo interesante es que dentro de todas estas partes, la parte más externa, que en este caso pues es la capa serosa, está completamente pues inervada. Esto significa que está pues llena de vasos sanguíneos y adicional a los vasos sanguíneos pues también identificamos a los ganglios linfáticos que pertenecen pues a el sistema inmunológico y que pues cumplen la función también de poder identificar aquellas sustancias, aquellas células que puedan llegar a comprometer la integridad pues de este tejido, sobre todo cuando ya estamos hablando de riesgos que puedan llegar a condicionar, un ejemplo como enfermedad, el cáncer de colon. Pues esto lo que alcanza a distinguir pues es justamente la extensión de este cáncer a lo largo pues de toda la longitud del intestino grueso. También dentro de los movimientos del intestino grueso, si bien pues si recordamos un poco y si requieren nuevamente retomar la capacitación de la digestión, pueden hacerlo aquí buscando pues en la biblioteca de temas, el sistema digestivo, donde hablamos justamente de todos los órganos que pues integran a este sistema. Y pues habíamos comentado que de las funciones pues encontrábamos obviamente a la digestión, estaba también pues el proceso de la absorción y el proceso de la excreción de sustancias de desecho, y justo aquí es donde participa en gran medida el intestino grueso. Entonces pues si bien lo que hace el intestino grueso a través de los diferentes movimientos que genera, principalmente movimientos de segmentación, que son contracciones como tal, pues lo que hacen es mezclar el contenido, absorber el agua, y los movimientos en masa son aquellos contracciones con mayor intensidad, más fuertes y más rápidas, que ayudan a propulsar las heces hacia el recto y el ano, y pues esto desencadena como tal la evacuación. Y pues en gran medida una justamente de las funciones pues significativas es esto, es poder eliminar sustancias de desecho y evitando que estas sustancias se mantengan, se retengan y se almacenen durante pues una cantidad de tiempo que puedan llegar a condicionar el riesgo de la toxicidad o ya pueda representar también el peligro para el desarrollo de enfermedades como el mismo cáncer de colon.
Aquí en esta imagen alcanzamos a identificar algunas de las generalidades del intestino grueso. Dentro de ellas, pues observamos que pues es la parte final del tracto o del aparato digestivo. Es el último de los órganos de este sistema. Y bueno, pues está condicionado desde lo que decíamos que era pues el colon ascendente hasta el colon descendente y finalmente pues con la última porción que es el ano. Dentro de sus características con respecto a pues la cuestión fisiológica y anatómica, pues podemos decir que tiene un mayor diámetro, tiene pues un tanto de diferencia sobre todo con la capacidad de absorción, tiene una longitud pues promedio de 1.37 hasta 1.5 metros. Esto hace referencia prácticamente al tamaño pues que pudiera llegar a tener pues un adolescente, incluso ya un adulto. El diámetro es de 7.5 centímetros en la parte inicial y poco a poco este diámetro se va reduciendo hasta llegar a 4 y finalmente hasta llegar a 2.5 centímetros. En cuanto a la absorción, que es una también de las funciones que realiza este órgano, pues tiene mayor capacidad de absorción diaria de 5 a 6 litros de agua al día, así como pues también la absorción de ciertos electrolitos como sodio y cloruro. En la parte del colon pues también podemos destacar la presencia de numerosas bacterias, sobre todo bacilos, que ayudan a digerir pues ciertos tipos de fibra como la celulosa y pues esto condiciona el que se pueda llegar a tener pues diversidad respecto a pues las bacterias que componen a la microbiota intestinal. Hay diferentes afectaciones que pueden llegar a desarrollarse en este órgano, como por ejemplo la apendicitis, colitis, síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, pólipos, úlceras, entre otras pues condiciones. La actividad del colon pues se relaciona mucho con la cuestión emocional, por ejemplo pues las emociones como el nerviosismo pueden llegar a condicionar o aumentar la sintomatología de enfermedades como pues el síndrome de intestino irritable o la colitis, y pues esto puede asociarse a hipermotilidad o hipomotilidad, es decir, que se aumente o se disminuya pues los movimientos que se generan en el órgano. Y bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, tiene distintos segmentos, desde el ciego, que es parte del intestino ascendente, del colon ascendente, el apéndice vermiforme, colon recto y pues el canal anal. Y bueno, estas como generalidades. Y ahora sí, ya entrando un poco más en materia, hablando específicamente de la anatomía pues del intestino grueso, pues ya habíamos mencionado que también es conocido como colon y representa la última parte del tracto gastrointestinal y que tiene aproximadamente una longitud de 1.5 metros, y aquí están pues cómo se pueden llegar a distribuir esta longitud dependiendo de los diferentes segmentos que lo componen. De entrada, pues la primera porción o esta sección, pues decíamos que está conformada por el ciego, que tiene pues una longitud de 5 centímetros. Luego tenemos al colon ascendente, que son 10 centímetros aproximadamente, es decir, que todo este segmento que normalmente se suele generalizar a colon ascendente tiene pues una longitud de 15 centímetros. Posterior a ello tenemos una de las porciones pues llamada colon transverso, que tiene una longitud de 50 centímetros, y si se fijan pues decíamos que iniciaba teniendo un diámetro mucho más grande, aquí marca de 7.5, y ya para el colon transverso disminuye a 5 centímetros. Posteriormente la porción que desciende, el colon descendente, tiene una longitud de 10 centímetros y ya el diámetro pues es menor, 4 centímetros, y la curvatura, que se le llama sigmoides, son 50 centímetros como tal de longitud.
el recto que son 15 y finalmente el ano que son 4 centímetros. Entonces, en conjunto, la suma de todas estas longitudes pues nos da lo que mencionábamos que era 1.5 metros, que pues justamente pues es lo que tiene que recorrer en este caso ya la parte final para que se pueda llegar a generar la parte final del proceso como tal de la digestión, para que se puedan pues formar como tal las heces fecales y finalmente pues su excreción. Además también pues podemos mencionar que el colon o el intestino grueso pues está conectado obviamente con el intestino delgado hasta pues el recto, y su apéndice es un pequeño tubo que forma, que tiene como una especie de forma de dedo unido a la primera parte del intestino grueso y puede llegar pues a infectarse, y eso puede condicionar pues esta situación llamada apendicitis. Aquí en la imagen se alcanza a distinguir. Si se fijan, aquí alcanzamos a observar una porción, pues la porción final del intestino delgado, y posteriormente tenemos pues esta unión donde identificamos justamente al apéndice y el comienzo como tal, pues ahora sí de el colon. Ya mencionábamos también que las partes que lo conforman, pues está el ciego, luego tenemos al apéndice, el colon ascendente, colon transverso, que es como el segmento horizontal de este órgano, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el canal anal. Y bueno, básicamente la irrigación, es decir, cómo es que está completamente vascularizado, o sea, cómo le llega pues sangre oxigenada a este órgano, pues es a través de una arteria que se llama arteria mesentérica, tanto superior como inferior, que alimentan a este órgano para que pueda estar funcionando, y pues además está inervado, es decir, tiene una conexión directa con el sistema nervioso entérico, que permite pues que haya esta señalización para que pueda llegar a generar funciones como pues las de la motilidad, es decir, los movimientos como tal que se pueden realizar para cumplir sus funciones. Ahora sí, respecto a las funciones, el intestino grueso podemos identificar 4 principales funciones. La primera, que es extraer el agua y las sales, o sea, los electrolitos de los alimentos del resto de los alimentos no digeribles, solidificando los desechos que se van a convertir en heces, es decir, todo aquellas sustancias y mezclas que hayan escapado al proceso como tal de digestión y de absorción hasta el intestino delgado, pues llegan al colon, y en el colon pues se identifican aquellas sustancias que pueden ser de utilidad, como los electrolitos y el agua, y el resto pues es justamente parte de esta mezcla para la formación de heces. Como segunda función, las bacterias que habitan en el intestino grueso pues ayudan a la descomposición de hidratos de carbono no digeribles, que nosotros le denominamos fibra dietética en gran medida, y sintetizan vitaminas que pueden llegar a ser cruciales para el organismo, como lo es la vitamina K y el ácido fólico, la vitamina B9, los folatos. A medida, también como tercera función, a medida que el agua pues se absorbe, el material de desecho se compacta y forma las heces, y los movimientos que mencionábamos de segmentación y en masa condicionan justamente a la formación de estas heces, para que una vez que llegue como tal el reflejo se puedan expulsar. Y como cuarta función, el recto, la última porción tal cual del intestino grueso, actúa como reservorio temporal, como mencionábamos, antes de que se produzca el proceso defecatorio, hasta que pues se puede decir que ya cubre el volumen máximo de almacenamiento, y entonces viene como tal justamente el reflejo defecatorio para poder expulsar esas heces. Entonces, como lo mencionábamos, parte importante de las funciones del intestino grueso pues también tiene que ver con este proceso para
poder fermentar aquellas sustancias que escaparon previamente al proceso como tal de la digestión. Entre ellas, pues decíamos que identificábamos a las sustancias conocidas como fibra dietética. Hay diferentes tipos de fibra. También, si por ahí pues no han tenido oportunidad de revisar este tema, también los invitamos a que lo consulten en nuestra biblioteca de temas y se empapen y profundicen justamente en ello, pero a grandes rasgos podemos identificar que la fibra se clasifica en fibra soluble, fibra insoluble, e incluso hay algunas sustancias parecidas, aunque no entran en este rubro para denominarlas tal cual fibra. Por una parte, la fibra soluble es aquella que pues en el intestino puede llegar a formar mezclas viscosas como geles, y la fibra insoluble tiene más bien el efecto de absorber, que es como un efecto esponja, y pues lo que sucede es que escapan justamente a la digestión previa. Por ejemplo, la fibra soluble a nivel del estómago, pues lo que va a hacer es que genere menor vaciamiento gástrico, o sea, no es tan rápida la velocidad en la que se vacía el contenido del estómago hacia el intestino delgado. Y en el caso del intestino delgado también tarda, pues hay menor tiempo de tránsito, y pues esto se puede llegar a interpretar como una mejor y mayor sensación como tal de saciedad. Y a nivel pues de el colon, o sea, en el intestino grueso, lo que sucede es que estas sustancias que escaparon previamente a estos otros órganos pues se fermentan, y se fermentan gracias a la acción de las bacterias que se encuentran pues justamente en el colon, la famosa microbiota intestinal, y pues se generan una serie de sustancias que permiten que pues estas mismas bacterias se puedan llegar a conservar, desarrollar, y que pues incluso puedan llegar a permitir que bacterias pues nuevas provenientes pues de alimentos que sean pues probióticos, o incluso pues sustratos que alimenten a estas bacterias, permitan pues su desarrollo y su reproducción. Como parte importante de pues de esta función que es la microbiota intestinal, pues identificamos muchas bacterias, o deberíamos de identificar muchas bacterias. Esta microbiota pues se hace cargo de múltiples funciones, pero pues no solamente tenemos bacterias a lo largo del intestino grueso, sino que tenemos pues en otros sitios de nuestro cuerpo, como pues en la boca, en la piel, en el estómago, en el intestino delgado. Y bueno, pues si se fijan aquí en la imagen, alcanza a identificarse el número de células que se pueden llegar a distinguir de estas bacterias, y pues la que tiene pues el número en mayor grado pues es obviamente el intestino grueso, como lo vemos aquí señalado. Y pues aquí podemos decir que es básicamente como este reservorio, este espacio que pues las mantiene, y que pues de nosotros también depende que se mantengan en íntegras y óptimas condiciones para que pueda llegar a ejercerse pues las funciones que cumplen. Entonces, por ello pues la importancia de mantener una buena salud como tal del intestino grueso, para evitar que estas bacterias pues puedan llegar a morir, o que no haya suficiente variedad y que eso condicione pues un riesgo de exposición a diferentes enfermedades. Aquí, por ejemplo, se distinguen las 4 funciones de la microbiota intestinal, que favorece la digestión apoyando la absorción de los nutrimentos, ayuda también al buen funcionamiento del tubo digestivo, actúa como barrera contra los agentes patógenos y las toxinas, es decir que pues incluso también es parte importante del sistema inmunológico, y pues eso le da justamente este papel defensivo para proteger a este mismo sistema. Por ello es que pues la microbiota es catalogada como el segundo cerebro de nuestro cuerpo, y pues lo encontramos justamente en el intestino grueso. Y bueno, por último, algunas de las enfermedades que puede llegar a afectar a este órgano,
pues ya mencionamos algunas de ellas, como el síndrome de intestino irritable, que es un trastorno que puede llegar pues ocasionar fallas para que pueda llegar a cumplir las funciones, causando dolor abdominal, distensión o inflamación, cambios en los hábitos intestinales. Luego tenemos la enfermedad diverticular, que también es bastante común, donde se forman pequeños sacos o bolsas, que son los famosos divertículos. Pueden llegar a inflamarse y pues a esto se le conoce como diverticulitis, y cuando se extienden e incluso pues pueden tener o peligrar a que puedan llegar a reventar o a romperse, pues es la famosa diverticulosis, y pues esto obviamente que ocasiona diferentes tipos de malestar, como la presencia de dolor. Está también el cáncer colorectal, que comienza como pólipos, que es como una especie de tejido que aumenta de tamaño, que crece y puede llegar a tener el riesgo de volverse canceroso, y por ello pues es importante que se realicen pruebas de prevención. De hecho, hoy en día se recomienda pues que a partir de los 55 años, 50 años, y si es que se tienen antecedentes previos de alguna otra enfermedad intestinal, pues se pueda llegar a realizar pruebas de detección para poder descartar que pues haya justamente la presencia de pólipos, o darle seguimiento a si hay pólipos, pues darle seguimiento para estar monitoreando pues su tamaño, su forma, el tipo de células que tienen. También está la colitis, que pues como sabemos es una de las enfermedades más comunes del sistema digestivo, incluyendo a la gastritis, nada más que la gastritis pues hace referencia a una condición del estómago y la colitis del intestino grueso. Y pues esta puede llegar a ocasionar colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que pues es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede llegar a afectar no solamente al intestino grueso, sino a cualquier otro órgano del tracto digestivo. Y la colitis ulcerosa pues es una enfermedad también inflamatoria que origina pues la presencia de úlceras a nivel del colon y del recto, y pues igual estas úlceras pueden llegar a condicionar que las lesiones sean tan profundas y tan intensas que pueden llegar a dañar pues algunas o todas las capas como tal que conforman al intestino, que pues mencionamos al inicio de la capacitación. Y bueno, aquí tenemos algunos productos que pudieran llegar a ser aliados para pues mantener la salud y la integridad de nuestro intestino delgado. Sobre todo pues una de las formas en las que podemos nosotros identificar pues de manera como muy general y básica que tenemos pues un buen funcionamiento de nuestro intestino grueso es a través de nuestros hábitos defecatorios, evitando sobre todo pues el desarrollo de estreñimiento. Y pues para poder distinguir si tenemos buenos hábitos defecatorios, pues podríamos ahí platicar sobre el número o la frecuencia de pues las heces, que pues se catalogan al menos una vez como tal al día, de 1 a 3 veces al día como máximo, y como mínimo serían 3 veces a la semana. Ya si es menos de 3 veces a la semana, pues ya lo estaremos catalogando como estreñimiento, y el estreñimiento pues tiene justamente el riesgo a desencadenar enfermedades como el cáncer de colon. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima capacitación, y si tienes alguna sugerencia o algún tema que te gustaría que estuviéramos abordando en este espacio, háznoslo saber a través de los comentarios, y por lo pronto pues nos vemos en la siguiente capacitación. Muy buenas tardes.